Génesis capítulo 37. Hemos estado considerando cómo el Señor escoge a Abraham. A través de Abraham viene Isaac, sus dos hijos, Jacob y Esaú. Terminamos la vez pasada con la genealogía de Esaú, porque ahora la escritura se va hacia el lado que interesa, que es el linaje del Señor Jesús. Entonces vamos a ver ahora la vida de Jacob, y en realidad se va a concentrar no tanto en Jacob. Ya vimos cómo el Señor tuvo un trato especial con Jacob. Jacob, que pues desafortunadamente fue un joven que vivió una vida de engaños, empezó engañando a su padre. Vimos que también el pecado que uno siembra se va cegando en las generaciones, cómo engañó Abraham a Faraón, diciéndole que su esposa era su hermana, y Faraón la tomó por mujer, pero no se llegó a ella. El Señor lo libró, pero sí castigó a Faraón, y Faraón pues termina desterrando a Abraham de ahí y diciéndole: pero ¿cómo me haces este mal a mí? Y luego Abraham engaña a Abimelech con la misma historia. Después su hijo Isaac engaña también al pobre Abimelech, diciendo que su esposa era su hermana. Y ahora él es engañado por Jacob, y Jacob fue engañado por su tío, y fue engañado por sus hijos también. Entonces ahora vamos a entrar aquí a una serie de situaciones de engaño, y se ve cegando el fruto del pecado que uno comete, ¿verdad? Dios tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros. Aquí tiene un plan perfecto, y vamos a ver los pecados de la gente. El Señor utiliza incluso estas situaciones de pecado. No me malentiendan, ¿eh? El Señor utiliza estas situaciones de pecado para llevar a cabo su propósito. No es que Dios esté de acuerdo con el pecado, pero Dios utiliza al mismo diablo para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? El Satanás entró en el corazón de Judas para ser entregado, porque era necesario, dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega. Pablo dice: en una casa grande se necesitan todo tipo de utensilios. Hay utensilios para usos honrosos y hay utensilios para usos deshonrosos. Dios va a utilizarlos todos. Dice: pero si nosotros nos limpiamos, Dios nos va a utilizar para usos honrosos. Y eso es lo que nosotros queremos, ser utilizados en usos honrosos dentro de la casa de Dios. Aquí vamos entonces a entrar a una etapa en donde nos vamos a concentrar en José. Como dije, aquí terminamos ya un poco con Jacob, aunque Jacob se va a seguir mencionando hasta el final de Génesis prácticamente. Nos vamos a concentrar en la vida de José. Es interesante que aunque José utiliza una quinta parte del Génesis, el Señor no va a escoger a José para que sea por medio del cual va a venir el Mesías, sino va a escoger a Judá. Y también vamos a ver que pues Judá no tiene muy buen testimonio, pero al Señor así lo quiso escoger. Entonces, si empezamos a leer aquí, en el capítulo 37, versículo 1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vimos cómo Jacob había venido ya de Padán Aram, de la tierra en donde estaba su tío Labán. El Señor ya lo había traído de allá. Le dijo: regrésate a la tierra de tus padres. Pero él no llegó inmediatamente ahí, se quedó en Sucot un tiempo, unos años, y más años también en Siquem, que era parte de Canaán todavía, pero no era la tierra de su padre. A su padre lo fue a encontrar años más tarde. Está allí hasta que su padre muere. La Escritura nos dice que Esaú también llegó a esa región. Aunque Esaú ya se había ido, había conquistado la tierra de Seir, que después vino a ser Edom, todavía tenía ganado y tenía posesiones allí en Hebrón, que era la tierra donde estaba su padre, pero dice que pues la tierra se les hizo chica para los ganados de ambos, y al final Edom, o sea Esaú, que es Edom, la Biblia dice, se fue a la tierra de Seir y ahí se estableció. Entonces vemos que aquí se empieza a cumplir parte de la bendición que ya le había dado Isaac a Jacob, que él iba a heredar esa tierra. Jacob en realidad, o sea, está establecido allí, pero la promesa de la herencia de la tierra prometida es a la descendencia, no tanto a ellos. Ellos anduvieron como peregrinos. Y literalmente aquí el versículo primero que acabamos de leer dice: habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Vivían en tiendas, aunque Jacob construyó algunas cabañas, pero era una forma de vida un tanto pasajera. Sabían que no se iban a establecer allí para siempre. Todavía no es su tierra en cierta manera, aunque han comprado propiedades. Abraham solamente compró la cueva de Macpela, en donde enterró a su esposa como tumba. Esta es la historia, dice el versículo 2, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Estas dos mujeres que tiene aquí Jacob, sabemos que eran las esclavas, una de la esclava de Lea y la otra de la esclava de Raquel. Y estos jóvenes de alguna manera tenían las costumbres pues de su casa. No pensemos que Jacob vivía en una mansión y tenían los cuartos todos los niños allí. No, él estaba en una tienda donde él habitaba, y en otra tienda habitaba Lea, en otra tienda habitaba Bilha, en otra tienda habitaba Silpa, y cuando Raquel estaba viva, en otra tienda habitaba Raquel. Entonces, de vez en cuando me imagino yo que Jacob visitaría a alguno de sus hijos, pero no existía esta relación familiar en donde el padre pudiera estar de alguna manera pasando mucho tiempo con los hijos. No era la costumbre, aunque vamos a ver aquí que aquí sí tiene un preferido, que va a ser José. Entonces estos otros jóvenes, que eran todos mayores, José es el más chico, bueno, está Benjamín, que es muchísimo más pequeño, pero tiene 10 hermanos que son mayores que él. Y él está pues en el negocio del padre, que él es pastor, y era muy buen pastor, Jacob. Ya les ha enseñado a sus hijos cómo deben de cuidar a los animales. No se nos dice aquí cuáles eran las cosas que hacían estos 4 jóvenes, los hijos de las 2 siervas, de las 2 concubinas de Jacob, pero era algo que impresionaba de alguna manera a José y venía con el asunto a su padre. Ahora, eso no lo hace a nadie popular, ¿verdad? Ir a acusar a los males que están haciendo los hermanos, a nadie lo hace popular. Y dice aquí, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, yo me imagino aquí a José empieza en este tumulto, esta relación familiar, ya con problemas. Sus hermanos, ellos se dan cuenta de que él está hablando de su mala fama con el padre. No sabemos qué tipo de disciplina el padre tuvo con ellos, si es que tuvo algún tipo de disciplina, pero el hecho de que se nos menciona aquí eso, me imagino que había algo que los jóvenes se daban cuenta que su padre pues no estaba contento porque iban con el chisme José con ellos. Dice que lo prefería, lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Aparte de eso, también podemos entender que lo amaba porque era el primogénito de la esposa que él realmente amaba. Y cuando dice que le hizo una túnica de colores, la traducción no se sabe cómo se debe de traducir esto. Es un vestido muy elegante. Algunos lo traducen como un vestido con mangas, que significaba lo siguiente: los trabajadores, los que salían a hacer el trabajo, los obreros, usaban túnicas sin mangas para poder maniobrar lo que tenían que hacer. Y una túnica con mangas estaba diseñada para gente que no iba a trabajar, que iban a ser como los que iban a gobernar. De alguna manera, este distintivo que le da Jacob a José, ya sabían que lo prefería porque lo amaba más. Aparte lo viste como algo especial. Sus hermanos lo empiezan a aborrecer. Ya tenían 2 razones para aborrecerlo en este momento. 1, porque iba con el chisme al padre de las malas obras que hacían. Y 2, porque veían que el padre lo prefería y le hizo esa túnica especial. Y me imagino yo, por cuanto vamos a ver el carácter de José, que Jacob pasaba tiempo con su hijo José. Porque José, vamos a ver que es un joven íntegro, un joven que tiene principios de Dios. Sus hermanos no. Aquí nos dice que tienen mala fama. Y vamos a ver el tipo de odio que tenían. Más adelante van a querer matar a José. No lo van a pensar 2 veces. O sea, tenían realmente en su corazón un odio. Ya Leví y Simeón habían aniquilado a toda una ciudad completa. Con cuchillos cortos. Ni siquiera fueron con espadas grandes, sino así a cuchillo corto fueron a matar a los hombres. Y luego todos los hermanos siguieron a robar, a saquear la ciudad. Se llevaron a todas las ovejas, todos los animales que había allí, saquearon todas las cosas y a los niños y a las mujeres se los llevaron como esclavos. Y Jacob estaba escandalizado de lo que sus hijos habían hecho. José es diferente. José está viviendo con el padre, yo me imagino, o está cercano a él, porque vemos que a su muy temprana edad él tiene un conocimiento de Dios bastante profundo y tiene bastantes principios morales en su vida, que es realmente el detalle por el cual el Señor lo va a utilizar. Y vamos a ver tremendo ejemplo en José aquí.
Entonces nos había dicho que lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Yo me imagino que las conversaciones, mientras él estaba trabajando, porque pues tenía que estar allí, su padre lo estaba enviando a trabajar con sus hermanos, su conversación no podía ser pacífica. Me imagino los codazos que le daban o lo empujaban de aquí para allá o simplemente, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Se imaginan ustedes esta tensión constante? Simplemente porque el padre lo prefería, sus hermanos lo aborrecían. Y ya le vas a decir a nuestro padre lo que acabamos de hacer. Y no sé si lo golpeaban o no, no sé qué pasaba allí, pero eran gente violenta y no le hablaban pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José aquí se nos va a mencionar que tiene 2 sueños. No sabemos cuántos sueños tuvo José. Aquí se nos mencionan 2 sueños nada más. Sus hermanos le decían el soñador, pero en una forma burlona. No creo que José tuviese tantos sueños. Aquí nada más se van a mencionar 2. Vemos que José era una persona íntegra, pero tal vez no muy prudente o no muy sabia en ese momento al contarle estos sueños a sus hermanos, que pues lo van a aborrecer más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué querrá decir el sueño? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Podemos nuevamente imaginarnos la escena. Llega vestido con esta túnica especial, ya sea que tuviese muchos colores o que tuviese lo que tuviese mangas o lo que fuese, un vestido espléndido, y les está diciendo ahora: ¿saben que tuve un sueño en donde los manojos de ustedes se inclinaban al mío? Entonces ellos ya se dan cuenta, nuestro padre lo está prefiriendo a él. Nuestro padre le está poniendo el ojo, tal vez para hacerlo el primogénito, que sí significaba eso, que iba a ser el que iba a heredar las cosas allí. Ya su padre, que no fue el mayor, heredó la primogenitura de su hermano. Esa historia seguramente que Jacob se las contó a ellos. Entonces ellos ya tienen todo esto en su mente y están todavía aborreciéndole más. Como dije, entre lo que está sucediendo, el Señor está creando un plan también aquí. Al Señor no le gusta el odio, pero lo va a utilizar. Lo va a utilizar no solamente para preparar un camino que Él va a preparar, sino también para purificar y probar a José. El versículo 9 dice: y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, pobre José no tiene culpa de estar soñando estos sueños. Yo no creo que es porque comió mucha cebolla la noche anterior, ¿verdad? Pero sí, como dije yo, es un poco imprudente y por eso lo reprende Jacob. Pero a la vez se queda pensando, bueno, este jovencito está teniendo estos sueños, ¿qué será algo que viene de parte de Dios? Ahora, tenemos que tener cuidado. Hay gente que cualquier sueño que tiene le quiere poner una interpretación inmediatamente y no es necesariamente así, ¿verdad? En este caso, José tiene estos 2 sueños y no se mencionan más sueños de José. Más adelante vamos a ver que el Señor le da la sabiduría a él para interpretar los sueños de unos empleados de Faraón y de un sueño de Faraón mismo también. Y pues si él tenía esa capacidad de parte de Dios de interpretar los sueños, yo me imagino que José de alguna manera se está dando cuenta de la interpretación de sus propios sueños. Entonces, sí es un poquito imprudente que le esté diciendo esto a sus hermanos cuando está viendo que sus hermanos lo quieren matar ya, ¿verdad? Y su padre guarda eso en su corazón, pero aún así le dice que es imprudente en esto que está diciendo. Ahora, en este caso, como el sueño sí viene de parte de Dios, lo está guardando en su corazón porque Jacob, imagino que está pensando, bueno, ¿y cómo se irá a cumplir esto que está soñando este joven? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Versículo 12 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Ahora, Siquem, yo había dicho que estaba como a 35 kilómetros al norte, en realidad está como a 80 kilómetros al norte de Hebrón.
Entonces sus hermanos se fueron allá. Supimos que Jacob había comprado ese terreno después de que estuvo en Sucot, se fue a Siquem y lo compró. Y seguramente tenía animales allí, un ganado. Y sus hermanos pues los envía a su padre. Yo no sé si ellos se fueron por su propia voluntad o su padre los envió. El caso es que están allá en Siquem. Y le dice a José, José, ve a ver qué está sucediendo. Yo me imagino que también el padre tiene en la cabeza, si alguna cosa mala está haciendo, me lo va a hacer saber José. Ahora, aquí vamos a ver una situación bien terrible porque los hermanos aborrecen a José. Nos lo ha dicho la Escritura. Pero yo no sé qué tanto se daba cuenta de eso José. ¿Y qué tanto se daba cuenta de eso Jacob? Porque yo les digo una cosa, si Jacob hubiera sabido que sus hermanos lo aborrecían a muerte, no envía a José allá. Y José tampoco hubiera querido ir. No, papá, me estás enviando a la boca del lobo, ¿verdad? ¿Para qué voy yo allí a Siquem? No se imaginaban el odio que tenían. Ellos me imagino que cuando estaban solos lo comentaban. Ya no tolero a ese José. Y mira cómo mi papá lo está prefiriendo sobre nosotros. Cuando el primogénito es Rubén, sí, yo soy el primogénito. Y me imagino ahí las conversaciones entre ellos. Y este es muchachito, ¿verdad? Que aquí me imagino Judá ya debe haber tenido unos 40 años y Rubén es mayor que él todavía. Entonces hay un gran problema ahí que ni José ni Jacob se están imaginando. Y él dice, heme aquí. Versículo 14 dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, me imagino que está tal vez José tratando de ver las huellas de los animales por donde se han ido para encontrar a sus hermanos, y lo ve este hombre que andaba ahí caminando y le dice, ¿estás perdido? ¿Qué te pasa? No, ando buscando a mis hermanos. Y ya les identifica cómo son sus hermanos y les dice, están en Dotán. Dotán está a unos 35 kilómetros todavía más al norte de Siquem. ¿Por qué se van para allá? Seguramente porque les acabó el pasto y necesitan buscar buenos pastos para el ganado. Y los encuentra en Dotán. Versículo 18 dice, y cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Literalmente dice, mira, aquí viene el señor de los sueños, como una forma muy despectiva. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Saben? Para querer hacer esto, para querer matar a su hermano, deben haber tenido un odio ya muy fraguado en su corazón de bastante tiempo. No es una cosa fácil de decir, por muy duros que hubieran sido, por muy malvados que hubieran sido, el matar al hermano es una cosa muy fuerte. Y más cuando lo que están conviniendo entre ellos. O sea, yo puedo imaginarme la ira que tuvo en un momento dado Caín porque Dios prefirió a Abel. Y estuvo fraguando esta cosa en su corazón hasta que fue y lo mató. Pero aquí están ellos consultando unos con otros, ya aborreciéndolo a muerte por las cosas que suceden, por los sueños que tiene, por la forma en la que su padre lo prefiere, por la ropa que trae. Seguramente no sé cómo pastoreaba José cuando andaba con los animales, tal vez porque su túnica era diferente, no hacía el trabajo tan duro como lo hacían los demás, pero sí veían una separación entre ellos y él, y aquí están fraguando, lo vamos a matar, qué cosa tan terrible. A ver qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén es el mayor de ellos, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Aquí se nos dice cuál era la intención de Rubén. O sea, les voy a decir, mire, vamos a dejarlo que se muera allí solo, pero no vamos a derramar la sangre. Ya cuando estemos listos para regresarnos, ya, cállense la boca, yo me lo voy a llevar y lo voy a llevar a su padre y ya en la casa de su padre va a estar seguro. Él es el mayor y en cierta forma él es el responsable. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Imagínense qué terrible. O sea,
Aquí no nos dice en este capítulo, pero en el capítulo 42 nos dice que los hermanos cuando empiezan a tener unas pruebas, porque después José va a estar en Egipto reinando como faraón, y ellos no se dan cuenta que es José. Y como José empieza a hacer un juego con ellos, en donde ellos están atribulados y están realmente angustiados, ellos empiezan a hablar en hebreo, no sabiendo que José los está escuchando. Y dicen, ahora esto nos está sucediendo por eso que hicimos con nuestro hermano. 20 años más tarde todavía tienen este remordimiento, porque lo escuchamos llorar, dice, cuando lo vendimos, cuando lo echamos en la cisterna y a sangre fría lo dejamos ir. Lo van a vender como esclavo. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ahora, no sabemos aquí Judá lo está haciendo para salvarlo de la muerte, o lo está haciendo porque quiere un dinero. El caso es que convence a sus hermanos de venderlo. Y nuevamente aquí José, aquí no se nos dice, pero está gritando a sus hermanos, no hagan este gran mal, hermanos míos, y lo dejan ir sin ningún problema. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí vemos nosotros una simbología en cierta manera, cómo fue aborrecido por sus hermanos y vendido por unas piezas de plata, como también el Señor Jesucristo fue aborrecido por los suyos y vendido por uno de sus apóstoles. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué terrible maldad, ¿eh? Qué terrible maldad. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días por su hijo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, aquí vemos que tiene más hijas que Dina, para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, ¿saben qué? Qué terrible. El perder un hijo es el dolor más grande, yo creo que cualquier padre puede tener, o cualquier madre. Y aquí, los hijos de Jacob están viendo que su padre está destrozado y se quedan callados. Se quedan callados. No les interesa, simplemente lo dejan ir. Es la maldad que hay ahí. Una palabra que vale la pena aquí observar, porque lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 39. El último versículo dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. La palabra oficial literalmente en hebreo es eunuco. Este hombre era eunuco, o sea, estaba castrado, no podía tener relaciones sexuales, pero está casado, que era común en muchos de los oficiales de Faraón. Todos los oficiales de Faraón cercanos a él tenían que ser eunucos para no meterse con el harén de Faraón. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque lo vamos a ver cuando entremos en el capítulo 39. Génesis 38. Aquí hay un paréntesis en la historia de José y nos vamos a concentrar en Judá. Es un paréntesis que sucede en esta época, o sea, inmediatamente después de esto, donde nos dice, por ejemplo, el versículo primero del capítulo 38, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá, no sé si porque estuvo desconforme con lo que había sucedido, no sabemos eso, o realmente le impresionó ver la situación de su padre angustiado, o la maldad de sus hermanos, no se nos dice aquí el motivo, pero él se aparta de sus hermanos y se va y empieza a tener relaciones con una adulamita. Esto obviamente está un tanto fuera del plan de Dios, porque el Mesías va a venir de Judá, pero el Señor va a tomar cartas en el asunto para que el plan se lleve a cabo como el Señor lo quiere hacer. Entonces, él se va, hace esta alianza con este señor adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella.
Lo normal era que los padres arreglaran el matrimonio. Y yo estoy seguro que Jacob hubiera estado en desacuerdo con el matrimonio de Judá por tomar una mujer de esa tierra. Tal vez él hubiera querido que se casara con, tal vez de su propia familia, como a él mismo lo habían enviado a la casa de Labán, porque Esaú había tenido esposas de la tierra, de la zona, y las esposas eran perversas, porque la gente de Canaán era perversa. La Biblia nos dice incluso que el Señor echó fuera a todos los pueblos que estaban allí por su perversidad. Y esos pueblos estaban allí por otros que habían estado anteriormente, que también el Señor los echó por su perversidad. Entonces le había dicho Isaac a Jacob: no tomes mujeres de aquí como tu hermano Esaú, porque son perversas las personas de este lugar. Ve a la casa de tu tío Labán y toma mujeres de la tierra de Harán, que tienen otra cultura, que tienen otro tipo de conocimiento, que tienen otra moral. Pero Judá, ni siquiera hay un matrimonio normal. Los padres eran los que escogían o los que pedían a los hijos para que se casaran. Y aquí no vemos que Jacob esté interviniendo para nada, porque es algo que Judá hace. Ni siquiera sabemos si le pidió permiso al padre. Tal vez nada más se juntó con esta mujer para vivir con ella y así sucede. Se llegó a ella, dice aquí. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Como dije, esto no está dentro del plan de Dios. El Señor no quiere que el Mesías venga de este linaje. No quiero decir que todos los que están en la genealogía del Señor son gente que son de muy buena reputación, porque no es así. No es así. Esto nos deja ver a nosotros la gracia de Dios. La gracia de Dios. Como el Señor vino, como dice la Escritura, ¿verdad? Y tomó un cuerpo de carne, cuerpo de pecado, pero sin pecado Él, pero tomó cuerpo de pecado, cuerpo de carne, para crucificar al pecado en Él. Entonces, nosotros, el Señor, a mí me maravilla cómo la Escritura dice que de lo vil y de lo menospreciado el Señor escogió a su pueblo, a los suyos, a los que va a utilizar, no a los buenos, no a los justos, sino a los injustos. Y ahí calificamos nosotros, no para seguir viviendo en la injusticia, pero sí para decirle: Señor, gracias que me has escogido, y el Señor me está transformando, me va cambiando a través del poder de su Espíritu Santo para serle útil. Entonces, aquí están estos 3 hijos que tiene Judá de esta mujer. Y dice aquí: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y esta mujer Tamar sí va a aparecer en la genealogía del Señor. Muy interesante la historia. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. No se nos dice qué hizo. Seguramente también puede ser que pues la esposa de Judá es la que está influenciando aquí a los hijos. No sabemos cuáles eran las costumbres. Como dije, eran gente muy perversa. Y pues hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor dijo: pues no va a ser a través de este jovencito que yo voy a escoger, o sea, por medio del linaje por donde va a venir el Salvador, y le quita la vida por su maldad. Entonces Judá dijo a Onán, que era el siguiente hermano: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Esta era una costumbre que después vino a ser una ley en la ley levítica. Si una persona, un hombre, se casaba con una mujer y se moría sin tener descendencia, el siguiente hermano tenía la obligación de tomar a la viuda por mujer y levantar descendencia a su hermano. Esa era una ley que se puso después en la ley levítica. Aquí todavía no se escribe la ley levítica, pero me imagino que de alguna manera ya se conocía esto, tal vez de parte de Dios. Porque vemos que el Señor aquí respeta esta práctica, y también pues Él mismo la impone en la ley levítica. No pensemos que porque no se escribió la ley no se conocían los estatutos de Dios en cierta manera, porque entonces ¿qué conocimiento tenía José de Dios? ¿Qué conocimiento tenía Jacob de Dios, o Isaac o Abraham? Tenían un conocimiento del Señor, obviamente. O, si nos vamos más atrás, Noé, cómo fue un varón justo, o Enoc, que caminó con Dios. Había una comunicación,
Y habían cosas que se habían pasado también de palabra acerca de Dios, y aquí había una relación. Entonces, aquí había una costumbre que había que seguirse. Y a Onán le dice, llégate a la mujer de tu hermano y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea, este hombre, mientras estaba con la mujer en la cópula, eyaculaba en tierra para no dar descendencia. Esa es la razón que tenía él, de no dejar descendencia. Sabiendo que la descendencia no iba a ser de él, lo hacía así. O sea, ni siquiera él quería tener su propia descendencia, porque sabía, con esta mujer, la descendencia que tenga de ella va a ser de mi hermano. Las costumbres de aquel entonces, él pudo haber tomado otra mujer, ¿me entienden? Y tener su propia descendencia con otra mujer, y dejarle descendencia a su hermano con Tamar. Pero no quería dejarle descendencia a su hermano. Obviamente había una maldad terrible. Ahora, esto que está sucediendo aquí, mucha gente lo toma para inventar que este versículo aquí, el pecado de Onán, quiere decir muchas cosas, que es un pecado el coitus interruptus, o sea, que no se lleve a cabo completamente la relación, o incluso que el control de la natalidad sea un pecado. Pero la Biblia no dice eso. Y hay otros que le ponen otras cosas más, ¿verdad?, que no tienen nada que ver aquí. Pero la Biblia, el Señor dice que el matrimonio es honroso y el hecho sin mancilla. O sea, sabemos que, bueno, el Señor ha diseñado que a través de la relación íntima entre el hombre y la mujer, nosotros nos multipliquemos en el planeta, pero hay personas que creen que solamente es para eso. Y si leemos lo que Pablo nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, dice que no se niegue el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Está hablando sexualmente, físicamente, porque si no el Satanás los va a tentar. Dice, tu cuerpo, hombre, no te pertenece a ti, sino a tu mujer. Mujer, tu cuerpo le pertenece a tu marido. Ahora, ¿cómo está el asunto del control de la natalidad? Y aquí tenemos que aplicar el principio de Romanos capítulo 14, donde dice el Señor, cada quien esté plenamente convencido en su corazón de lo que está haciendo. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de poder planear nuestras familias, ¿verdad? Y no tener hijos, y tener hijos, y tener hijos. Como hay personas que creen el día que ya Dios no quiere que tenga más hijos, pues me va a impedir que siga teniendo hijos. Y la cosa no va por allí. Y yo he sido testigo de situaciones terribles, de ministros que de repente llaman a la gente a pasar adelante, a arrepentirse, a las mujeres que están tomando anticonceptivos. Yo, por ejemplo, una vez estábamos en una iglesia hace mucho tiempo en cierto lugar, y uno de los pastores, de los ancianos, me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy, muy alterado porque llegó una mujer aquí de las que vienen a la iglesia, una hermana en la fe, y me dijo, pues yo tengo 2 hijos que son retrasados mentales, y el doctor nos dijo a mi marido y a mí que no podemos tener familia, que si queremos hijos que pues los adoptemos, porque no podemos, o sea, físicamente, nuestra situación genética, nuestros hijos iban a nacer así. Y dice, bueno, y el pastor pues hace unos meses pidió que la gente pasara adelante, las mujeres que estaban tomando anticonceptivos, y pues pasé y ahora estoy embarazada. ¡Wow! Y uno dice, pero qué terrible, ¿no? El daño que puede hacer la ignorancia, simplemente por decir es que esto tiene que ser así. La Biblia dice que cada quien esté convencido en su mente, pero aquí este versículo no se refiere a eso. El Señor lo mata a Onán porque no quería darle descendencia a su hermano, que era lo que debía hacer. Y desagradó esto en los ojos de Jehová. Entonces, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, que era el hijo menor, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. No sé qué pensaba Judá. Quién sabe cómo cocinará esta mujer, pero se le están muriendo los maridos, ¿verdad? O tal vez pensaba que estaba encantada, no sé qué pensó, pero dijo, ay, no, quédate en la casa de tu padre, y mi hijo está muy joven, cuando crezca te lo paso. Pero la intención de Judá, no era no dárselo, y lo vamos a ver aquí. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá.
Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Muere pues la esposa entonces de Judá, no sabemos qué relación tenían, por lo que vemos aquí tal vez no la lloró por mucho tiempo, y sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Y era la costumbre de cuando los pastores trasquilaban las ovejas, hacían grandes fiestas y grandes banquetes, y era el momento de fiesta. Entonces dice aquí, fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. La costumbre de muchas de las mujeres en aquel entonces era que prestaban sus servicios como prostitutas para los templos paganos. A unas mujeres casadas se les solicitaba que tuvieran que tener un tiempo para pasar, para servir a sus dioses paganos, de prostitutas en el templo, y el dinero que obtenían era para el templo. Obviamente, prácticas terribles que desagradaban al Señor. Pero aquí Tamar, imaginémonos lo que está haciendo, porque no es algo que uno dice muy loable, ¿verdad? Se está vistiendo de prostituta y se pone junto al camino, me imagino como habría sido la costumbre en un momento dado, porque ve que su suegro va a llegar. Ahora, no sabemos si Tamar está planeando tener relaciones con su suegro, o tal vez está esperando que ahora sí, pensó, a ver que me vea Sela, no sabemos. No se nos dice aquí nada de cuál es el plan de Tamar, pero sabiendo que venía Judá, hace esto, se viste de ramera y se pone allí al lado del camino. Y se apartó del camino hacia ella, Judá, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Wow. Ella le está pidiendo algo, ¿verdad? Como él no tiene los cabritos con él, no está con animales, le dice, bueno, déjame algo de prenda para saber que realmente me vas a enviar el cabrito, y le da su sello, su anillo. Es curioso, de aquí viene la práctica de pasar el anillo en el matrimonio, ¿verdad? No es muy un pasaje muy bonito, pero de ahí viene el anillo como prenda de que yo con esto me estoy comprometiendo a ser tuyo, ¿verdad? Y los votos que se hacen cuando se pone el anillo. Aquí ella está pidiendo esto muy sabiamente, porque tiene un plan, me imagino. Y bueno, el plan era concebir, porque veía que no le estaba dando a Sela, y ella concibe de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. De cierta manera le está diciendo, bueno, que se quede con el cordón nada más. O sea, eso no valía más el cabrito que el cordón, el báculo y tal vez el sello que le estaba dando, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, pues ella se lo buscó. Yo en buena honradez estoy enviando el cabrito. Además, tal vez Judá está diciendo, esto es un asunto un poco vergonzoso, no andemos preguntando más, ¿verdad? Pero es que aquí había una ramera, yo me acuerdo porque yo me acosté con ella. Yo creo que a Judá ya no le interesa hacer más alarde de ese asunto, ¿verdad? Como dije yo, es una situación un tanto vergonzosa, entonces dice, bueno, ya que se quede ahí, que ahí quede el asunto nada más. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. ¡Wow! O sea, lo que le están diciendo a Judá es,
tu nuera se metió de ramera, de prostituta para algún ídolo. Y como es una zona, como dije yo, de mucha perversión, como es una zona de mucha idolatría, aquí no se menciona para nada al Señor porque nadie lo está mencionando, ¿verdad? Entonces Judá está fuera de la voluntad de Dios en cierta forma haciendo estas cosas. Y en el momento que le dicen, oye, tu nuera fornicó y está encinta por eso que ha hecho. Entonces él seguramente pensó, bueno, esta mujer ya me tenía preocupado porque 2 de mis hijos ya se murieron en sus manos y ahora aquí va a querer al tercero y así me la quito de encima, soluciono el problema rápido. Así que sáquenla, vamos a quemarla. Qué increíble, ¿no? Que él no dice nada de su pecado, él no dice nada de lo que él ha hecho. Es como cuando le trajeron al Señor Jesús a la mujer adúltera, que le dijeron, Moisés dice que debemos apedrear a los adúlteros. A esta mujer la hemos tomado en el mismo hecho del adulterio. ¿Y tú qué dices? Bueno, la ley decía que había que apedrearlos a los dos. En realidad la práctica de apedrearlos ya no lo hacían en ese momento, ¿verdad? Pero estaban tentando al Señor, pero lo correcto hubiera sido que si la tomaron en el hecho del adulterio, pues sabían quién era el hombre. Pero no, ahí no estaba el hombre. Aquí nada más la culpable iba a ser la mujer y lo mismo pasa aquí. Es una ramera, sí, bueno. Judá se acababa de acostar con quien él pensó es una ramera. Y ¿saben qué? El Señor le va a mostrar aquí a Judá justamente su pecado y él se va a dar cuenta de esta situación. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. O sea, nunca más se acostó con ella, y pues obviamente ya no se la dio a su hijo, porque si no hubiera sido abominación, supo Judá que Rubén se había acostado con una concubina de su padre, con Bilha. ¿Verdad? Que fue una situación terrible, cometer incesto. Entonces sería cometer incesto si se la está ahora dando. Él ya cometió ese incesto y ahora si se la da a Sela, entonces ahí queda. Tamar se queda encinta y pues esta familia va a entrar a Egipto. Cuando van toda la familia de Jacob a Egipto, va a entrar ahí porque por ahí va a venir la descendencia del Salvador, ¿verdad? A través de la tribu de Judá. O sea, va a tener que reconocer a su hijo de cualquier manera. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y lo llamó su nombre brecha. Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Este Fares está en la genealogía, si ustedes voltean rápidamente, por ejemplo, a Mateo, capítulo 1, donde se nos está dando la genealogía del Señor ahí, el inicio del Evangelio de Mateo, nos dice en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, su hermano. ¿Y saben qué es lo interesante aquí de esta genealogía? Hay solamente 4 mujeres que se mencionan. Cada varón que se menciona aquí tuvo que haber tenido su esposa para poder haber tenido hijos, ¿verdad? Pero solamente se mencionan 4 mujeres. Se menciona Tamar, engendró de Tamar a Fares. Se menciona más adelante Rahab, en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. Tamar se vistió de prostituta, pero Rahab era una prostituta en Jericó. Y está aquí en la genealogía del Señor. Y también está Ruth en el mismo versículo 5, que era una moabita. Y más adelante, en el versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, no nos dice el nombre, pero es Betsabé, que también por adulterio nació Salomón. Y las 4 mujeres que se nos mencionan aquí son como de una reputación un poquito dudosa. Pero ¿saben qué? Como dije yo,
No, a nosotros nos da cierto consuelo el darnos cuenta que el Señor no utiliza gente perfecta, sino, como dije yo, de lo vil y de lo menospreciado el Señor nos ha escogido a nosotros para servirlo. Él es el que nos hace perfectos, Él es el que nos purifica, Él es el que nos cambia cuando nos toma. Y saben, no importa el pasado que hayamos tenido, no nos dejemos condenar por el enemigo, porque lo que quedó atrás, quedó atrás. Cuando venimos delante del Señor somos hechos nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas. Y ya lo que quedó atrás fue algo en donde el enemigo tal vez estaba haciendo fiesta, pero quedó atrás. Y no importa en qué momento nosotros hacemos nuestro pacto con Dios, lo que quedó atrás, porque el Señor lo cubre con su sangre para que nosotros tengamos la esperanza de caminar y correr la carrera con fuerza, porque el enemigo siempre nos va a estar recordando de dónde venimos, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que pongamos la mano en el arado y volteemos para atrás, sino que volteemos hacia adelante, hacia la meta, hacia donde nosotros debemos de correr. Esa es la intención de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que así como vemos estos ejemplos aquí, nosotros también guardemos nuestros pasos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Nos entregamos a ti, Señor, para que tú hagas la obra completa en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.